Buenas tardes, querido grupo. Qué dicha estar con ustedes nuevamente compartiendo un tiempo más de estudio. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y hoy vamos a empezar una modalidad nueva. Vamos a grabar primero antes de dar la clase en vivo y en directo. Entonces, en este momento voy a estar solita, pero sé que muchas personas me van a ver después. Entonces, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos primero que todo a compartir pantalla. Les recuerdo que estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento versículo por versículo y la idea es tener un primer contacto con la Biblia, es leer el versículo y hacer una pequeña introducción. No estamos haciendo un estudio profundo de cada versículo, sino que las personas que nunca han leído la Biblia completica se puedan acercar de una manera más sencilla al estudio de la palabra de Dios. Entonces, no es un estudio profundo, pero así hemos estado estudiando toda la Biblia. El grupo se llama Del Génesis al Apocalipsis y hoy nos encontramos en nuestra clase número 75. Las personas que quieran ver, escuchar las 74 clases anteriores, simplemente entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran. Cualquier pregunta al email lilipargas@yahoo.com. El estudio, como les digo, es sobre el Nuevo Testamento. Desde hace estamos entrando al cuarto año de estudio. Ya estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, y estamos terminando las 13 cartas paulinas. Estudiamos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. El año pasado, el 2023, terminamos con Primera de Timoteo y hace 8 días empezamos nuestro libro Segunda de Timoteo. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que vimos hace 8 días para poder entrar en contexto. Como les decía, hace 8 días empezamos a estudiar la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Él se encontraba en la cárcel en Roma y muchos teólogos confirman que es la última carta que Pablo escribió antes de ser ejecutado. Lo primero que Pablo le dice a su discípulo Timoteo, que lo quiere como un hijo, es que resalta esa fe sincera que Timoteo siempre demostró y que fue cultivada por su madre y por su abuela, por Loida y por Eunice. Y Pablo aquí nos cuenta o nos resalta la importancia que tenemos las mujeres para traspasar una fe genuina a las siguientes generaciones, tanto a los hijos como a los nietos. También hace 8 días veíamos un versículo que lo estudiamos mucho y que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo sabía que Timoteo por su edad no había madurado ni emocional ni espiritualmente, era tímido y tendía un poquito a atemorizarse y por eso es que Pablo le da este consejo, que cuando estamos con Dios, Él nos quita toda timidez y toda cobardía y por el contrario nos da ese poder que está basado en el amor y en poder dominar nuestras emociones. Pablo le dice a Timoteo que así como él lo ha hecho, le recomienda de manera encarecida que enseñe la sana doctrina. Doctrina es las enseñanzas bíblicas. Entonces, así como Pablo le enseñó a él de la manera correcta, le pide que por favor él también a las personas que empiece a discipular tenga siempre en cuenta de enseñar correctamente la verdad. Y Pablo aquí nos hace hace una comparación muy hermosa de cómo es la vida de los cristianos con tres personajes diferentes. Primero nos compara con soldados y nos aconseja que al igual que un soldado se desenreda de las cosas de la vida civil, todo cristiano debe tener como mira principal las cosas del cielo. Nos compara también la vida cristiana como la de un atleta. Un atleta no modifica las reglas, hay unas reglas específicas que todo atleta debe seguir y nosotros como cristianos también debemos seguir esas reglas que están consignadas en el manual de instrucciones. Y por último, compara la vida cristiana como la de un labrador, en donde se trabaja duro y con mucha paciencia. Y así es la vida cristiana. Y Pablo nos recomienda
recomienda que al nosotros actuar correctamente como soldado, como atleta y como labrador, al final vamos a encontrar la victoria y el buen fruto. Pablo hace una advertencia tanto a Timoteo en ese momento como a nosotros hoy en día que estamos estudiando esta carta, que no nos metamos en discusiones inútiles, no perdamos el tiempo en temas superficiales y banales porque no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Cuando perdemos el tiempo discutiendo en temas que verdaderamente no valen la pena, los más perjudicados son las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, que no nos prestemos para eso. Pablo también nos comparaba con vasijas. En las casas siempre hay utensilios de oro y de plata y de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si nosotros nos mantenemos puros, seremos utensilios especiales para un uso honorable. ¿Cómo nos mantenemos puros? Teniendo una vida limpia, una vida íntegra, y así estamos listos para que Jesús nos pueda usar en toda buena obra. Y aquí la pregunta clave es entonces, ¿qué tipo de vasos somos? ¿Cómo queremos que el Señor nos utilice? ¿De una manera ordinaria o de una manera extraordinaria? También aprendimos hace 8 días que Pablo le aconseja a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Cuando se hablan de pasiones juveniles, estamos hablando de tentaciones sexuales, de los placeres ilícitos de la carne, del deseo de fama y de gloria que por lo general persigue a los jóvenes. Pero hoy en día también este consejo se lo tenemos que dar a las personas adultas que también están tentados con todas estas cosas y que debemos huir porque la carne es débil. Pero no solamente es suficiente huir, sino que nosotros debemos buscar aquellas cosas buenas, huir de las cosas malas y buscar las cosas buenas, que en este caso Pablo aconseja que busquemos la justicia, la fe, el amor y la paz. 4 características que todo buen cristiano debe buscar: la justicia, la fe, el amor y la paz. Y ahí quedamos hace 8 días. Entonces vamos a empezar hoy con lo que la porción que nos corresponde para el día de hoy. Vamos a terminar entonces con segunda de Timoteo. Y vamos para segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Entonces Pablo empieza a darle una serie de consejos a Timoteo, consejos que nosotros también debemos tener en cuenta. Él nos dice, Pablo nos dice que en los últimos días, en los últimos tiempos, habrán momentos muy difíciles, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles y que debemos tener en cuenta eso. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y si ustedes se dan cuenta a su alrededor hoy en día, se van de una manera triste, nos damos cuenta que la mayoría de la gente va solamente detrás de cómo tener más dinero y preocupándose por sí misma. Eso quiere decir que si eso está pasando, todas las características que Pablo va a nombrar ahorita, si eso está pasando a nuestro alrededor es porque definitivamente estamos en los últimos tiempos. También nos dice que en los últimos tiempos las personas van a ser fanfarronas. ¿Qué es una persona fanfarrona? Es aquella persona que hace alarde de lo que muchas veces ni siquiera es, y de personas orgullosas. Dice que vamos a encontrar personas que se burlarán de Dios, no quieren saber de la palabra de Dios, pero lo peor es que se burlan de Dios. Personas desobedientes a sus padres. No sé si ustedes conocen gente en donde en sus casas los que mandan son los niños, no son los padres, y personas malagradecidas, los llenan de tantas cosas materiales que al final no agradecen nada, siempre quieren más.
Otras características de las personas de los últimos tiempos dicen que no amarán, personas tan egoístas y pensando en sí mismos y en las cosas materiales, que les es muy difícil entregar su corazón a otras personas para amarlas y para cuidarlas. También lo más grave es que no perdonarán, corazones duros que no pasan ninguna falta. Muy rápidamente se terminan matrimonios, muy rápidamente se terminan amistades de muchos años porque no perdonan absolutamente nada. Calumniarán a otros con tal de ellos obtener lo que quieran, no les importa decir mentiras de las personas que están a su alrededor. No tendrán control propio, no tienen control sobre sus emociones, simplemente lo que ellos quieren lo buscan, no importando lo que tengan que hacer. Serán crueles, maltratan a otras personas, maltratan animales, hacen cosas indebidas y no sienten remordimiento alguno por ser crueles con otros y odiarán lo que es bueno, no quieren saber absolutamente nada de códigos de valores ni de ética, sino simplemente buscan aquello que los satisfacen. Dicen personas, vamos a encontrarnos en los últimos tiempos con personas que traicionarán a sus amigos. La palabra amigos realmente no existe, sino existen personas que me sirven en determinados momentos. Nos dice también Pablo que encontraremos personas imprudentes que no saben callar cuando lo deben hacer o hablar para dar consejos cuando lo deben hacer. Personas llenas de soberbia, orgullosos, que no les importa quién pisotean con tal de lograr lo que se han propuesto. Personas que amarán el placer en lugar de amar a Dios. Reemplazan muy fácilmente las cosas espirituales por cosas que les causen alegría emocional, alegría física y cualquier cosa reemplaza fácilmente algún acto espiritual. Y lo más grave, personas que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. O sea, personas que dicen tener una relación con Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y no se dejan guiar ni por el Espíritu Santo, ni mucho menos entregar sus vidas a Jesucristo. Entonces, aparentemente son personas espirituales y religiosas, pero no por el camino correcto. ¿Y qué nos dice Pablo al final? Dicen, aléjate de esa clase de individuos, huye, corre de todas esas personas porque la manera de ser de ellos es muy contagiosa y cuando uno se junta mucho con personas de las características que acabamos de leer, sin darse uno cuenta, termina uno actuando de la misma manera. Vamos entonces para el versículo 6-9 que dice, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos. Recordemos un poquito. Acá Pablo nos está hablando la estrategia de los corruptos en los últimos días. Y nos está diciendo que Pablo sabía que estos peligros habitaban en el mundo en su época y que se incrementarían en los postreros días antes del regreso de Jesús. O sea, si todas estas cosas horribles ya estaban pasando en la época de Pablo, imagínense 2000 años después en que la maldad ha aumentado. Una cosa es tener presente tal maldad en el mundo y otra cosa es permitir que entren en la iglesia y en tu casa, que es lo que sucede en estos tiempos. No solamente vemos uno la maldad en la calle, sino también dentro de nuestros hogares con la facilidad del internet y de los medios de comunicación. La maldad está dentro de nuestros hogares y dentro de las iglesias. Y Pablo desde ese momento ya nos está advirtiendo que debemos tener cuidado. Y nos compara, nos hace un ejemplo con Janes y Jambres. Si ustedes no recuerdan, ellos eran los magos egipcios que se opusieron a Moisés delante del faraón. Recuerdan que cuando Dios le pidió a Moisés que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto, él se presenta ante el faraón y le dice que Dios ha dicho que deje salir a su pueblo y el faraón se burla diciendo, ¿quién es este Dios?
Y Moisés, para comprobarle quién es Dios, lanza su vara que se convierte en serpiente. Él tiene dos magos, Janes y Jambres, que a la orden del faraón lanzan también sus bastones y también se convierten en serpientes. Hicieron milagros, pero por el poder de la oscuridad, no por el poder de Dios. Y Janes y Jambres logran imitar los tres o cuatro, las cuatro primeras plagas que Dios manda sobre Egipto, pero al final ya no, las últimas plagas no las logran imitar. Eventualmente estos dos personajes fueron avergonzados y dieron la gloria a Dios porque ellos son los que le ruegan a Faraón que por favor deje ir al pueblo ya en las últimas plagas, porque definitivamente el Dios de los israelitas es más fuerte que los dioses, que los dioses egipcios. Y Pablo nos dice que en los últimos tiempos también eso ocurrirá con los malvados, van a quedar avergonzados. Eh, y que nosotros recordemos que así no parezca y que las circunstancias sean tan difíciles, Dios aún está en control. Versículos 10-11. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Timoteo sabía muy bien lo que Pablo enseñaba, cómo vivía y cuál era el propósito de su vida. Por eso Pablo le recalca de que de la misma manera que Pablo ha dado ese testimonio, Timoteo lo debe hacer, enseñar la verdad, la sana doctrina, vivir conforme a lo que enseñan, o sea, no solamente predicar, sino también predicar y recordar el propósito más grande que se tiene en la vida, que es cumplir con la gran comisión, dar a conocer el evangelio, el plan de salvación. Y Pablo le recuerda que fuera de eso siempre debemos actuar con fe, con paciencia, con amor y con constancia. La fe que únicamente crece con oír la palabra de Dios, con conocer más a Jesucristo. Esa intimidad con Jesucristo aumenta nuestra fe. En la medida que nuestra fe aumenta, aumenta nuestra esperanza y eso lo ven las personas que están a nuestro alrededor, que debemos cumplir la gran comisión con paciencia porque nos vamos a encontrar en el camino con muchas personas de diferente temperamento, personas que les va a agradar el mensaje, personas que lo van a odiar, pero tenemos que tener paciencia con todos, con mucho amor, porque eso es lo que va a hacer derretir esos corazones tan fríos y sobre todo con constancia, no tirar la toalla tan fácilmente. Les recuerda Pablo a Timoteo que vamos a sufrir persecución y sufrimiento, pero que así como Dios rescató a Pablo en todo, Dios también va a rescatar a Timoteo y nos va a rescatar a nosotros. Al final recuerden que lo que tenemos más allá de esta vida es mucho más grande y más hermoso que cualquier sufrimiento que nosotros podamos tener en esta tierra. Versículos 12-14. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo le está dando estos consejos a Timoteo, les recuerdo, ya lo habíamos visto, porque Timoteo era muy joven y Pablo le había encargado una labor bien dura y era ir a la iglesia de Éfeso a estar a la cabeza de esa iglesia. Y ustedes saben que Éfeso era una de las ciudades más paganas y más difíciles. Por eso Pablo le escribe dos cartas, siempre animándolo y aconsejándolo cómo se debe portar. Y nos recuerda también a nosotros, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Eso no quiere decir que todos vamos a terminar comidos por los leones o azotados o en la hoguera, pero de una u otra manera siempre vamos a tener rechazo de aquellas personas que están cerca de nosotros y muchas veces que dicen amarnos. Los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Las personas malvadas mienten tanto que ellos mismos empiezan a creer sus mentiras, pero al final
ellos, aunque no parece en este momento, como que ellos siempre ganan en todo, las personas que mienten, las personas que no tienen a Dios en su corazón, los corruptos, les va a llegar también su juicio. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Eso nos lo dice un hermoso proverbio, capítulo 11, versículo 21. Nosotros no nos preocupemos, ni suframos, ni envidiemos a personas malas que no tienen a Dios en su corazón y que aparentemente les está yendo muy bien. Nosotros debemos permanecer fiel a las cosas las cosas que nos han enseñado, porque lo que hemos aprendido a través del manual de instrucciones es la verdad. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, permanece fiel porque lo que tú sabes es la verdad. Cuando Dios habla a través de la Biblia, ofrece la verdad eterna con la que nosotros podemos contar. La Biblia es verdadera, el manual de instrucciones es el libro de Dios y por eso es totalmente confiable. Vamos, estamos en el capítulo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17 que dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, aquí nos está recordando que enseñar la Biblia a los niños da sabiduría. Lo que aprenden los niños nunca lo olvidan. Y tener sabiduría nos permite entender el plan de salvación. Y entender lo más importante de ese plan de salvación es que la salvación viene por confiar en Cristo Jesús. Y eso es cumplir con la gran comisión. Y aquí nos da una serie de características, Pablo, de la importancia que tiene la Biblia. Primero nos dice que la escritura es inspirada por Dios. Aunque Dios utilizó escribas humanos, fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es útil para enseñarnos lo que es verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a poder nosotros captar dónde está la verdad y dónde hay un engaño. La escritura nos sirve para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para que nosotros podamos corregir cuando estamos equivocados. Lo más importante de eso, tenemos esa capacidad, ese regalo que cuando nos equivocamos, podernos arrepentir, pedirle perdón a Dios y seguir nuevamente nuestro camino. La Biblia nos enseña a hacer lo correcto y nos prepara y capacita para hacer toda buena obra. Necesitamos saber todo esto de la palabra de Dios para poder obedecerla. Versículos, vamos a entrar entonces al último capítulo, capítulo 4, versículos 1, 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces, primero Pablo le dice a Timoteo, te pido encarecidamente, te ruego por favor que cumplas con esto. Primero, predica la palabra de Dios. Acuérdense, la gran comisión es dar a conocer el plan de salvación. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. O sea, nosotros tenemos la obligación de prepararnos para poder enseñar correctamente el plan de salvación. Debemos corregir a aquellas personas que van por un camino que no es el verdadero. Muchas veces con buenas intenciones estas personas están yéndose al abismo y nosotros debemos corregirla. Debemos reprender cuando hay personas que no lo hacen porque no lo sepan, sino sabiéndolo, enseñan cosas incorrectas o están haciendo cosas incorrectas. Y por último, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Seguimos con los consejos. Capítulo 4, versículos 3, 5. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y aquí nuevamente el tema que me encanta a mí, Pablo está hablando de
señales de los últimos tiempos, o sea, aquellas características que nosotros debemos tener la sabiduría de identificar para poder saber que estamos en los últimos tiempos. Cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, quiere decir que está muy cercana la promesa que Jesús hizo a los apóstoles que vendría nuevamente por segunda vez. Y Pablo nos dice que en los últimos tiempos a las personas no les va a gustar, no les gusta ni les interesa oír la sana doctrina, oír las enseñanzas de la Biblia. El tiempo ha llegado, dice Pablo, donde las personas no toleran más la sana doctrina. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios porque el hombre por instinto natural no quiere la revelación de Dios. Como estamos inclinados a pecar, vivimos en un mundo que todavía está bajo maldición, nuestra naturaleza pecaminosa nos invita a pecar cada día. Tenemos que esforzarnos para escuchar la palabra de Dios. Los hombres prefieren escuchar lo que quieren escuchar, algo que les quite la comezón de oír, dice la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la comezón de oír? Es esa curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad. Sienten el cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por un buen orador. Es decir, que hoy en día, con todo ese bombardeo que nos dan las redes sociales, TikTok, que todo es corto, todos son shorts, entonces la juventud y la gente adulta ya también está súper contagiada con eso. No quieren dedicarle mucho tiempo a algún tema, no quieren profundizar, quieren cosas cortas que los hagan sentir bien, pero ni siquiera que los pongan a pensar, no quieren utilizar el cerebro. Y Pablo ya advertía esto desde hace 2000 años. Las personas hoy en día quieren variedad, se cansan si uno dura, si con una clase de 1 hora no la aguantan. Tienen que ser cosas muy corticas o si no pasan a otro tema. Y ellos se fijan es en el lenguaje, en el acento, en el físico de la persona. Quieren oradores, quieren entrenadores, pero no quieren verdaderos predicadores. Y dice Pablo que se volverán a las fábulas, es decir, a los mitos. Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, que es la verdad, a menudo comienzan a aceptar fantasías. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que creerá cualquier cosa. Así como parece mentira que hoy en día hay un grupo grande de personas que creen y defienden que la tierra es plana. Entonces empiezan a creer fábulas y mitos. Pablo le recomienda a Timoteo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Versículo 6-8. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo es consciente que se acerca el tiempo de su muerte y eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Según la tradición, el apóstol Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, uno de los emperadores más crueles que existieron. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre su muerte, pero se cree que fue decapitado en el año 67 después de Cristo. Y va terminando esta carta Pablo de una manera muy poética, no con el temor del que va a morir, sino con la satisfacción de que ha vivido una vida cumpliendo con el propósito con el cual Dios lo escogió. Y él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Recuerdan que hace 8 días, y lo vimos hoy en el resumen, nos compara la vida cristiana con la vida de un soldado, de un atleta y de un labrador. Y aquí lo está confirmando Pablo, la batalla que es la vida cristiana, que es llena de cosas muy hermosas, pero también cosas muy difíciles. Terminado la carrera, recuerden que el cristianismo no es una carrera de velocidad,
sino una carrera a distancia, con obstáculos, y he permanecido fiel, constante, como lo debe hacer un buen labrador. Y aquí Pablo nos cuenta algo hermosísimo, nos dice que por eso él está seguro, por haber cumplido correctamente con ese propósito que Dios puso en él, la corona de justicia. Resulta que eso lo vamos a ver bien profundamente cuando entremos el estudio del Apocalipsis. Nosotros recibimos la salvación por fe, no por obras. Eso yo quiero que les quede a ustedes muy claro. La única manera de nosotros comprar el boleto de entrada al cielo es por fe en el Señor Jesucristo. Las obras no valen absolutamente para nada. Nosotros podemos hacer cosas grandiosas, hermosísimas, dar mi sangre por una persona, llenar el planeta de sitios de ayuda para otras personas, pero si yo no tengo a Dios en mi vida a través de Jesucristo, esas obras no valen absolutamente para nada. Entonces las obras jamás me van a dar la salvación. Pero cuando yo soy salvo, ya cuando he nacido de nuevo porque recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, ya siendo salvo, Dios sí tiene en cuenta nuestras obras. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Mis buenas obras no es para salvación, sino porque soy salvo es que hago buenas obras. Y Dios nos dice en su manual de instrucciones, nos promete que por esas buenas obras que nosotros hacemos después de ser salvos, vamos a obtener premios. Y en la Biblia se conocen como galardones o como coronas y nos habla de la corona de gozo, la corona de gloria, la corona incorruptible, la corona de vida. Pablo en este momento está nombrando la corona de justicia que nos la ganamos por desear, por amar la venida de Cristo. Es un regalo, una corona, un galardón que Dios nos da a aquellas personas que deseamos de todo corazón y amamos que el Señor venga nuevamente por segunda vez. Y lo más triste es que Satanás, sabiendo de eso, utiliza todo su armamento para que las personas hagan, los cristianos, hagan totalmente lo contrario. Por eso es que en las iglesias hoy en día casi no se estudia el Apocalipsis, no se habla de la segunda venida, porque Satanás quiere que los cristianos no se ganen esa corona. Entonces, el amar y el desear de todo corazón que Jesucristo venga a recoger a la iglesia, que venga en su segunda venida prometida, nos va a dar un premio cuando estemos con Él, en un juicio hermoso que se llama el Tribunal de Cristo. Sigamos. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Pablo era un hombre de Dios con una fe inmensa, con una fortaleza y una valentía, pero no era un superhumano, él necesitaba siendo un hombre y él necesitaba compañía y Pablo se sentía solo y en estos momentos, por más de los consejos que él da y de la fortaleza que demuestra, se le siente la soledad. Y está hablando de compañeros, habla de un tal Demas que fue un colaborador de Pablo, mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento, pero la historia de Demas quedó marcada en la Biblia no por su ayuda a Pablo, sino porque abandonó al apóstol cerca del momento de su muerte. Demas, el hombre que abandonó al apóstol Pablo. Nos habla de otros dos personajes, Crescente, que se fue a Galacia, y Tito, que se fue a Dalmacia, pero no porque hayan abandonado a Pablo, sino porque Pablo los envió allí para cumplir con algunas funciones en las iglesias que habían en esas ciudades. Habla de Lucas. Lucas, un compañero de Pablo de toda la vida, que lo conoció en su lugar de origen, en Tarso. Lucas, desde que se convirtió, es el único escritor de la Biblia que no es judío, pero desde que Lucas se convierte, es el fiel compañero de Pablo, no solamente porque amaba profundamente a Jesucristo, la amistad con Pablo lo unía, sino porque también él era médico y acompañó a Pablo en todos sus viajes también para ayudarlo en esa área. Y Pablo le pide aquí a Timoteo que por favor le lleve a Marcos.
¿Se acuerdan de Marcos? Es el mismo Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que vimos la historia en Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios. En el primer viaje misionero que Pablo realizó, se llevó a Bernabé y a Juan Marcos, pero Juan Marcos era muy jovencito y como a ellos los persiguieron y los querían matar, Juan Marcos se arrepintió, se asustó y se devolvió. En el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo que lo acompaña, pero que va con Juan Marcos, y Pablo no quiso que lo acompañara, y el disgusto fue tan grande que Bernabé y Juan Marcos se van por un lado a hacer misión y Pablo en este segundo viaje se lleva a Silas. Pero ya al final de sus días, Pablo se da cuenta que de pronto fue muy duro con el muchacho también ya madurado, y le dice, trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. Versículos 12-15. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Sigue nombrando personajes. Tíquico, un fiel amigo de Pablo, lo manda él a Éfeso, precisamente a la ciudad donde está Timoteo. Le pide a Timoteo que por favor le lleve la capa. Pablo fue arrestado en Troas, resultando en este segundo encarcelamiento en Roma. Muy seguramente a Pablo cuando lo iban a encarcelar, él iba a huir, pero fue tan de un momento a otro que lo llegaron y lo apresaron, que se le quedó la capa. Pablo está encarcelado, está aguantando frío y por eso le pide a Timoteo que se la lleve, y también sus preciados libros y pergaminos. Pablo mencionó a Alejandro como alguien cuya fe había naufragado. Ahora Pablo advertía a Timoteo sobre el mismo hombre. De este personaje también ya habíamos oído hablar y está advirtiéndole a Timoteo que tenga cuidado con él porque parece un amigo, pero no lo es. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no estaba totalmente solo. Jesús estuvo a su lado y Pablo le sirvió a Dios fielmente. Pablo le está diciendo a Timoteo que sí, que se siente solo, que por momentos desfallece, pero enseguida se acuerda que él no ha estado solo, que Jesús realmente siempre lo ha estado acompañando. Pablo no estaba resentido por todos los que lo desampararon, tanto en su primer encarcelamiento como en su segundo encarcelamiento. Hubo gente que no resistió que a Pablo lo hubieran encarcelado y huyeron, y lo más triste es que se alejaron del cristianismo. Dios había librado antes a Pablo, así que él no tenía ninguna duda sobre el poder o la bondad de Dios. Pablo estaba seguro que Dios lo podía librar también de este sufrimiento que estaba padeciendo en este momento, ya fuera porque como en otras veces, inclusive a través de un ángel lo logró sacar de la cárcel, o porque lo libraría porque se lo llevaba al lado de él. Pablo enfrentaba sus últimos momentos de esta vida y se encontraba sin un centavo, sin amigos, sin posesiones, con frío, sin la ropa adecuada y destinado a morir pronto. Sin embargo, especialmente conociendo la recompensa celestial que le esperaba, no cambiaría su lugar con nadie. Pablo estaba sufriendo, pero sabía que el estar con el Señor iba a ser la mayor recompensa. El vivir era Cristo, pero el morir era ganancia. Saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo y me encanta porque está recordando con mucho cariño todas estas personas que lo acompañaron. Aquí vemos cómo el ministerio creció. Da una lista, toda la carta da una lista grandísima de personajes que solamente escuchamos en esta carta, y le recomienda a Timoteo de muchos estos buenos hermanos cristianos, los que están enfermos, que personas con las que él puede contar.
y ya se despide Pablo en esta última carta. Recuerden entonces que ya después de esta carta, muy poco tiempo después, es ejecutado. Y ya no tenemos más cartas de él, pero como estamos estudiando el Nuevo Testamento, recuerden que las cartas no están en orden cronológico, sino en orden de tamaño, aunque esta es la última carta, no es la última carta que vamos a estudiar de Pablo. Acá entonces, chicos, vamos a terminar con esta carta y Dios mediante, dentro de 8 días, entonces vamos a seguir con la siguiente carta y espero que les haya gustado el estudio. Repasen todas las demás clases y nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. Bendiciones.